Bueno, arrancamos con la tercera y última parte de esta unidad, reacciones químicas. Espero que las dos otras partes les hayan servido. Vamos a empezar con la tercera, que es cinética química. ¿Qué estudia la cinética química? Primero, la velocidad con la que se producen las reacciones, es decir, los cambios químicos, los factores que modifican esa velocidad y los mecanismos por los cuales se producen las reacciones. Cuando hay reacciones que las vamos a observar que se producen de manera casi inmediata. Por ejemplo, cuando agregamos cloruro de sodio al nitrato de plata, a medida que se va incorporando el cloruro de sodio, se forma de manera casi inmediata el nitrato de plata más el precipitado de cloruro de plata, que ya vimos que es un precipitado blanco característico. Es decir, esta reacción se produjo casi de forma inmediata. Hay otras, como por ejemplo la oxidación del hierro, que demora años en realizarse. ¿Qué diferencia hay entre por qué una reacción es rapidísima y la otra tan lenta? Nosotros en este capítulo, en esta parte, vamos a estudiar esos factores. La primera cuestión que tenemos que ver es por qué se produce una reacción. Y aparece la teoría de las colisiones o teoría de los choques. ¿Qué dice esta teoría? Que la reacción química se verifica como resultado de las colisiones entre las sustancias reaccionantes. Y la velocidad de reacción va a ser directamente proporcional a cómo se produzcan esas colisiones. Es decir, para que haya una reacción química, los reactivos tienen que colisionar para luego formar un producto. Si nosotros hacemos el análisis específico de esto, vamos a decir que tenemos colisiones que tienen que ser efectivas, es decir, asertivas, producir el cambio. ¿Cuáles son los requisitos de estas colisiones? Primero, que las moléculas reactantes, es decir, los reactivos, deben tener la suficiente cantidad de energía para que puedan producir una reacción. Esa reacción va a implicar que se rompan enlaces, que se reordenen los átomos y que luego se formen los productos. Si no tengo energía, no hay manera que se produzca la reacción, porque las moléculas van a rebotar sin formar los productos. Entonces vamos a ver distintos tipos. Vamos a tener las moléculas antes de la colisión, se produce una colisión eficaz y se forma un nuevo producto. ¿Siempre que los reactivos se unan va a existir una reacción? No. ¿Por qué? Porque necesitamos una energía de activación. ¿Qué es esta energía de activación? Por ejemplo, el fósforo con la fricción produce energía que luego se enciende, que es el mismo mecanismo que tienen los encendedores o la llama de la cocina. Nosotros damos una energía inicial para que se produzca la combustión, que es la reacción química. En el caso del agua oxigenada, la luz es la que produce la energía de activación para la descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno. Por eso, generalmente, los envases de agua oxigenada son opacos, opalescentes o de color caramelo, las que necesitan mayor tipo de protección. Otro ejemplo que tenemos de la energía de activación es el que se produce en los airbags de los autos. ¿Qué son estos airbags? Son balones de aire con pastillas de nitrógeno que están accionados por una descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica viene de una central electrónica. Cuando se produce el choque, el impacto, hay sensores que emiten una señal a esa central que va a producir una chispa que produce la reacción del nitrógeno y que se inflen esas balones de aire. Son absolutamente indispensables en este momento porque tienen un mecanismo de protección y hacen que los accidentes viales sean mucho menos dañinos. Ahora,
El reactivo siempre se transforma directamente en el producto. Nosotros hablamos que necesitábamos una energía de activación para que los reactivos reaccionaran y se formara un producto. Ahora, si lo que esa reacción es inmediatamente transformarse en el producto, no. Existe la formación de un complejo activado. ¿Qué es este complejo activado? Cuando se reaccionan los reactivos, es decir, que se acercan, se forma un complejo intermedio de alta contenido energético que se lo llama complejo activado. ¿Qué van a hacer? Esa energía le proporciona a los reactivos la suficiente cantidad, valga la redundancia, de energía para formar este complejo activado que luego va a ser el que genere los productos. Entonces, las etapas de la reacción serían los reactivos forman un complejo activado y luego se forma el producto. Si nosotros vemos un perfil energético en un eje de abscisas de ordenadas, en el eje de ordenadas vemos la energía potencial y en las abscisas el transcurso de la reacción, vamos a ver que partimos de los reactivos con un determinado número de energía. Esta energía aumenta para formar este complejo activado y luego va a disminuir hasta formar los productos. Los productos siempre tienen menos energía que el complejo activado, que es lo que los hace estable. El complejo activado es una formación química sumamente inestable, dura prácticamente segundos, y lo único que hace es que el reordenamiento molecular para que se forme el producto. La diferencia entre la energía del complejo activado y la energía de los productos es la famosa energía de activación. Entonces acá vamos a ver en este tipo de reacción que los productos tienen menor energía que los reactivos. Y en este perfil tenemos lo mismo, vemos que los productos terminan con un nivel mayor de energía que los reactivos. Y acá aparece un nuevo concepto, que es el concepto de entalpía. ¿Qué es la entalpía? Es la variación de energía en el transcurso de una reacción. Y nosotros la denominamos como H, delta H. ¿Cómo se va a calcular? La energía de los productos menos la energía de los reactivos. Si los productos tienen menor energía que los reactivos, es decir, que la han perdido, se las denominan reacciones exergónicas, que en su gran mayoría son exotérmicas porque esa pérdida de energía se da en forma de calor. Ahora, si los productos tienen más energía que los reactivos, significa que la han capitalizado, han incorporado energía. Esas reacciones se las denomina endergónicas, comúnmente llamadas endotérmicas, porque esa energía generalmente se da en forma de calor. Ahora, una vez que ya estudiamos que tenemos la energía de activación para que se produzca una reacción y la formación de un complejo activado, vamos a ver qué factores modifican la velocidad de reacción. El primero, uno de los más sencillos, es la naturaleza de los reactantes. Como se rompen y se forman enlaces, esta ruptura y esta formación de nuevos enlaces va a depender básicamente de la naturaleza de los productos que reaccionan. Por eso, por ejemplo, las reacciones iónicas reaccionan prácticamente de manera inmediata, mientras que vamos a tener reacciones de óxido de reducción que implican un traspaso de electrones de un compuesto a otro que van a demorar un poco más. Otro de los factores que tenemos es el tamaño. Cuando nosotros tenemos reacciones que suceden en estado sólido, mientras más dividida esté ese sólido, más superficie de contacto va a tener. Por lo tanto, va a aumentar el número de choques que se producen para formar los reactivos. Al tener mayor cantidad de choques, mayor velocidad. Perdón. Otro factor que modifica es la concentración. De manera general, podemos decir que mientras mayor concentración tenga, mayor velocidad de reacción. Y esto se basa básicamente en la teoría de los choques.
ya que mientras más moléculas de reactivos hayan, más posibilidad de tener choques efectivos voy a tener. Por lo tanto, aumenta la concentración, aumenta la velocidad. Otro factor sumamente importante es la temperatura. La temperatura es energía. Por lo tanto, si yo aumento la energía, voy a tener mayor número de choques, mayor velocidad. Se habla generalmente en la mayor parte de las energías, de las reacciones inorgánicas, que cada 10 grados centígrados se duplica o triplica la velocidad. Y por último, y quizás el factor más importante porque es el más asertivo y o efectivo, son los catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? ¿Qué entendemos por catalizador? Son sustancias que modifican la velocidad de reacción. Estos catalizadores tienen características específicas. Uno, no participan en la reacción. Es decir, si yo hago reaccionar cloruro de sodio más nitrato de plata y le voy a agregar un catalizador, que generalmente suelen ser metales, esos metales lo que van a hacer, van a reaccionar con los reactivos para formar un complejo activado, pero después terminan en la reacción y no participan. Es decir, no hay interacción del catalizador con los reactivos. Como entran en la reacción, salen. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? Forman ese complejo de energía de activación baja, o sea, bajan la energía de activación. Ese complejo activado tiene una menor cantidad de energía, por lo tanto la reacción va a suceder más rápido, porque si yo tengo que alcanzar menor cantidad de energía de activación, la reacción va a suceder de manera más veloz. Y por último, no se usan en pequeñas cantidades. Yo no necesito grandes cantidades de un metal o un catalizador para que active una reacción. Esa es una de las grandes ventajas. Dentro de estos catalizadores, no siempre aumentan la energía. Vamos a tener catalizadores que son positivos, es decir, que aceleran la velocidad porque disminuyen la energía de activación, y esto es pregunta de examen y siempre se equivocan. Es decir, un catalizador positivo aumenta la velocidad porque disminuye la energía de activación, mientras que un catalizador negativo disminuye la velocidad porque aumenta la energía de activación. Es decir, mientras más alta sea la energía de activación que yo tengo que alcanzar en una reacción química, más lenta se va a producir, porque necesito más tiempo para alcanzar esa energía de activación. Si nosotros lo vemos en un perfil energético, vamos a ver, por ejemplo, energía, transcurso de reacción. La línea verde es la reacción sin el catalizador. Con un catalizador positivo vamos a ver que la reacción necesita menor energía de activación, por lo tanto termina antes. Ojo con esto, porque si ustedes se fijan, esta curva está modificada. En la mayor parte de los portales de internet terminan todas juntas y no es así, porque si tienen menor energía de activación, la reacción termina antes. Mientras que con un catalizador negativo, la energía de activación es más elevada, por lo tanto la reacción termina después. En este caso, en los dos gráficos tenemos reacciones exotérmicas, donde la energía de los productos es menor, es decir, que tiene una entalpía menor a 1, y en el caso de las reacciones endotérmicas, la energía del producto es mayor que la de los reactivos, por lo tanto su entalpía es mayor a 1. Bien, espero que esto les haya servido. Vamos a ver cómo continuamos. Ustedes saben que mis nociones tecnológicas son prácticamente nulas. Les aseguro que he hecho un gran esfuerzo y espero que les sirva. Nos vemos en clases, les mando un saludo y que tengan buen fin de semana.